La Fundación Renacer con Amor. El Grupo Familias Púrpura. La Fundación Somos Fénix. Y el Grupo Amigos Púrpura. Presentan. La valentía se ha disfrazado de epilepsia en el marco de la celebración de la Semana Púrpura 2019. Buenos días. Continuamos con nuestra celebración del Día Púrpura, Día Mundial de la Conciencia sobre la Epilepsia. El día de hoy tendremos la videoconferencia Cirugías en Epilepsia. El orden de la actividad es el siguiente. Tendremos una experiencia de vida de uno de nuestros colaboradores y posteriormente la videoconferencia. Durante la misma los invitamos a hacer sus preguntas. Al finalizar se responderán algunas de las inquietudes y otras serán resueltas durante la Semana Púrpura. Hola, muy buenos días. Soy Catalina Sánchez desde la ciudad de Palmira Valle. Soy la madre de Andrés Jacobo Garaviño Sánchez, un paciente que tiene un diagnóstico, un síndrome de anomalías congénitas múltiples, entre otras 19 patologías más, en las cuales está un síndrome de Dravet tipo 6, un gen de piga, una malrotación intestinal, una epilepsia tipo 20, epilepsia tipo 2, entre otras más. Este video lo hago para acompañar a las madres especiales y líderes de Colombia que están haciendo el Día Púrpura y que lo están volviendo nacional e internacional en la unión aquí en Colombia. Déjenme decirles que esta lucha no es fácil, como cuidadores nos toca muy difícil por la falta de garantías y la falta de beneficios que tenemos nosotros sobre nuestra vida y sobre nuestra salud mental y física y económica. La unión hace la fuerza, compañeras. Nuestros hijos están vivos y los queremos vivos. Es una lucha diaria, es una lucha difícil, es una lucha que se agota, que se lleva nuestras vidas y nuestra salud mental y física, pero que dentro de ellas no podemos desfallecer porque nuestros hijos están vivos y los queremos vivos, pero los queremos con una vida digna. Andrés es un paciente que toma cannabis medicinal desde hace 4 años. Y hace un mes atrás ya le dieron la fórmula médica para que le sea traído desde los Estados Unidos el Epidiolex para que la EPS, el INVIMA y el Estado colombiano se hagan responsables de ese tratamiento. Esperando que el INVIMA y la EPS contesten, ya que se pudo comprobar con el cannabis medicinal que se le ha estado trayendo a mi hijo y que yo le he estado pagando de forma personal, de que la salud de mi hijo mejoró en un 200%. Fuera de eso, mi hijo pasó de 1200 convulsiones a 0. Mi hijo pasó de ser un niño totalmente hipotónico a tener la movilidad que tiene, a tener un sostén cefálico, a ser un niño totalmente íntegro dentro de sus posibilidades pues, de discapacidad. Ustedes lo pueden observar. Mi hijo tiene entre una y 2 crisis al mes. Estamos hablando de que muchas veces pasan meses enteros sin una sola crisis epiléptica, después de que tenía 1200 crisis al día. El primer año y medio pasó en una UCI, en una clínica de 4º nivel aquí en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en Fundación Valle de Lili, en los cuales mi hijo permanecía más muerto que vivo, permanecía totalmente sedado, permanecía pues desconectado del mundo. Ese es mi hijo hoy día, superando lo insuperable y rompiendo diagnósticos médicos. Muchísimas gracias a las líderes, a las compañeras que desde Bogotá y el resto de Colombia nos están apoyando. Hagamos de este día una conmemoración nacional, ya que no es una celebración, sino una conmemoración, porque nuestros hijos sí existe la epilepsia, no solamente en niños, en adultos, en personas que ocultan que padecen esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen de estos eventos algo grande, algo internacional. Esperemos que esta lucha que estoy llevando por Andrés Jacobo, por el Epidiolex, se abra para las personas con el síndrome de Dravet y con el síndrome de Lennox-Gastaut. Muchísimas gracias y vamos a conmemorar este gran día. Dios los bendiga. Nuestro conferencista invitado la mañana de hoy es el doctor Orlando Carreño, director científico del Grupo Antioqueño de Neurología Pediátrica y el Centro de Atención Neuropediátrica Integral, CENPI, y la Fundación para el Estudio de Enfermedades Neurológicas de la Infancia, Proyecto Neuroinfancia. Neurólogo pediatra de la Universidad Nacional
con amplia experiencia clínica y participación interdisciplinaria en el manejo de pacientes de alta complejidad en estas áreas. Miembro de la Asociación Colombiana de Neurología, Liga Colombiana contra la Epilepsia, profesor universitario en Medicina, Pediatría, Psicología, Neuropediatría y Neuropsicología. Buenos días, muchas gracias a los organizadores de la Semana Púrpura, la invitación a la Fundación Proyecto Neuroinfancia. La Fundación Neuroinfancia tiene como objetivo la divulgación de información, la transferencia de conocimientos y apoyo a la investigación, además de la participación y acercamiento de la comunidad médica con la comunidad en general, pacientes, a familiares, cuidadores, maestros. Por esta razón, esta semana es muy importante para nosotros. Epilepsia es la segunda causa más frecuente de enfermedad neurológica y es la primera causa de enfermedad crónica neurológica. Hoy voy a hablar de los criterios de selección para cirugía de epilepsia y los diferentes tipos de cirugía de epilepsia en personas con lo que llamamos epilepsia refractaria o de difícil manejo. Recordar inicialmente que en Colombia existe y se hizo un trabajo con el Ministerio de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con la Liga Colombiana contra la Epilepsia y diferentes instituciones, la elaboración de la guía de práctica clínica en epilepsia para diagnóstico y tratamiento. Es importante que todas las personas relacionadas con este tema la conozcan, la pueden buscar en la página del Ministerio de Salud, en la página del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, IETS, y es de gran utilidad no solamente para los médicos que debemos manejarla, ceñirnos en gran parte a esta guía que garantiza y permite un mejor manejo y tratamiento a las personas con epilepsia. También es importante que los pacientes y las familias, todos los que tengan relación con esta condición, puedan tener este conocimiento. Los invito a que la lean y la discutan, la comenten con sus médicos y con todas las personas que estén relacionadas con el equipo de tratamiento, terapeutas, neuropsicólogos, psicólogos, etc. Un poquito de historia, los primeros avances de la cirugía de epilepsia, de la segunda etapa, digámoslo, porque a principios del siglo pasado ya se hacían algunos tipos de cirugía, pero los grandes padres de la cirugía de epilepsia, el doctor Penfield y el doctor Jasper. Este es un reconocimiento, obviamente, a quienes han liderado este tipo de tratamiento durante todos estos años. ¿En qué casos se piensa o se plantea el manejo de epilepsia, de cirugía de epilepsia? En las personas que tienen epilepsia refractaria. Esta condición es cuando no hay una mejoría aceptable, no hay un buen control de las crisis, a pesar de utilizar varios tipos de medicaciones, a pesar de tener por lo menos 2 o más medicaciones por un tiempo mayor a 3 o 6 meses, dependiendo, como veremos más adelante, el tipo de epilepsia. Si la intensidad y la frecuencia de crisis epilépticas o el número o el tiempo que transcurren las crisis afectan la calidad de vida de la persona. Se debe tener una total seguridad del diagnóstico de epilepsia para poder hablar de epilepsia refractaria, y esto hago énfasis porque hay algunas situaciones neurológicas o psicológicas que pueden aparentar crisis epilépticas y no serlo. Es importante entonces que el médico pueda tener la claridad del diagnóstico para luego empezar un tratamiento y, si no responde, hablar de epilepsia refractaria. La tercera causa de fracaso en epilepsia es el error en el diagnóstico y la selección del tratamiento. En general, hablando de epilepsia refractaria o de difícil manejo, hablamos de probabilidades. Cuando el médico hace un diagnóstico e inicia un tratamiento con una medicación, esperamos tener, dependiendo del tipo de epilepsia, un control que en algunos casos puede ser total o parcial de las crisis. Si no hay una adecuada mejoría de su epilepsia y se suma una segunda medicación, estamos hablando de epilepsias de más difícil
manejo, y cuando a pesar de eso tenemos persistencia de las crisis y vamos a utilizar una tercera medicación, estamos hablando que esta tercera medicación puede tener un control o un mejor resultado aproximado del 10%. En los pacientes con epilepsia de difícil control o refractaria, esto es importante porque nos vemos con mucha frecuencia abocados a utilizar múltiples tratamientos, a utilizar 3, 4, 5 medicaciones pretendiendo controlar crisis, y a partir de la tercera debemos pensar en la posibilidad de otras alternativas diferentes a las farmacológicas convencionales. A pesar de los avances tecnológicos y que en los últimos 20 años han aparecido fácilmente unas 20 medicaciones nuevas, la mayoría de ellas han mejorado la tolerancia o los efectos secundarios que presentaban las personas con medicaciones más antiguas, más viejas, pero el control real de las crisis no ha aumentado realmente. Los estudios muestran que las medicaciones nuevas en pacientes con epilepsias focales principalmente pueden aumentar o mejorar el control de las crisis aproximadamente un 5%, y en algunos casos podría llegar hasta el 80% del control de crisis, pero vemos que el rango es bastante amplio. Por esta razón, si el paciente no mejora con 2 o más crisis, debemos pensar en otras alternativas de tratamiento, sobre todo si la causa es clara, y tengo como causas, por ejemplo, epilepsias de origen del lóbulo temporal, epilepsias cuya lesión se ubica en el hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro en el lóbulo temporal que es muy sensible a lesiones por trauma, por falta de oxígeno, y al tener un daño es una de las causas más frecuentes de epilepsia resistente a fármacos. Lo mismo si hay malformaciones del sistema nervioso central. Si la secuela es de un trauma craneoencefálico, muy probablemente no va a haber un control de crisis adecuado o fácil. En las epilepsias refractarias o fármacos resistentes vamos a encontrar varias características. La primera, la más importante, es que a pesar de las medicaciones no se logra controlar de manera adecuada las crisis. Tengamos en cuenta que a mayor cantidad de medicaciones, mayores son los efectos secundarios y mayores son las interacciones de las medicaciones entre sí o con otras medicaciones que pueda estar tomando la persona para otras situaciones, problemas cardíacos, renales, hipertensión, etc. Eso hace que todas las medicaciones tengan interacciones y vayan perdiendo su efecto, además de los posibles efectos secundarios importantes. Los efectos secundarios adversos, como decíamos, por la cantidad de medicaciones, no necesariamente por dosis excesivas, también va a depender de la susceptibilidad de la persona a los tratamientos. La mayoría de medicaciones o de fármacos que utilizamos tienen ventajas importantes. Logramos control de crisis, pero con frecuencia podemos tener también algunos efectos como, por ejemplo, problemas a nivel de memoria, atención, concentración. Además, las personas que tienen epilepsias no controladas van viendo deteriorado progresivamente su capacidad cognitiva, su capacidad de atención, su capacidad de memoria, y esto influye, por supuesto, en su calidad de vida y en el deterioro de esta calidad de vida. Las personas con epilepsias refractarias, que no responden con tratamientos farmacológicos, tienen menor interacción social. Suelen tener reducción de la tasa de actividades sociales como hacer pareja, matrimonio o su vida de pareja. Ven reducido su capacidad o el nivel de empleo, no la capacidad, porque generalmente tienen capacidad para trabajar, pero socialmente ven limitado el acceso a trabajos o a nivel escolar. Y en general hay una insatisfacción de la calidad de vida que es muy importante y va deteriorando su estado anímico, llevando a cuadros de depresión, ansiedad y deterioro en general de la vida social y familiar. Las
riesgos adicionales de las personas que tienen este tipo de epilepsia, debido a la frecuencia alta de las crisis, es una mayor tasa de traumas, mayor tasa de accidentalidad. Las personas con epilepsia no controlada suelen tener más traumas craneoencefálicos, accidentes como quemaduras, problemas dentales, traumas con pérdida dental o lesión de la dentadura, fracturas y traumas de las extremidades o fracturas y trauma facial con mucha frecuencia. Nuevamente se ve afectado, por supuesto, esta esperanza de vida y la calidad de vida se ve disminuida de manera importante. La mortalidad también es algo que está reconocido. Las personas que tienen epilepsia no controlada suelen tener mayor riesgo de mortalidad, tanto en crisis como en accidentalidad. 2 a 3 veces mayor mortalidad, riesgo de muerte que la población en general. Las muertes se relacionan en un 42 a 45% directamente a los casos de crisis. O sea, la crisis puede llevar a una muerte súbita. Y por cuadros depresivos, la tasa de suicidio en personas con epilepsia no controlada es mayor que la población general. Así que una alternativa, además de los tratamientos farmacológicos, es la cirugía. Algunos tipos de cirugía son la hemisferectomía, la veremos un poco más adelante. Se utiliza en algunos casos en donde hay una lesión específica en una parte del cerebro, en un hemisferio del cerebro, y que esta lesión es lo suficientemente grande para comprometer todo un hemisferio. También hay otros tipos de cirugía que se llama resección cortical, que es en los casos, por ejemplo, de tumores pequeños, malformaciones del cerebro que llamamos amartomas o displasias corticales, cuando hay malformaciones vasculares que ocasionan una lesión en el cerebro y desencadena la epilepsia. En algunos síndromes específicos, como el síndrome Sturge-Weber, en donde la persona tiene una malformación vascular en la cara, en la piel, es una mancha que llamamos una mancha roja, y suele tener en el cerebro también malformaciones extensas que comprometen todo un hemisferio. Cuando hay una lesión en alguno de los lóbulos, ya sea en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, parietal o occipital, en esos casos la persona puede ser candidata a la resección o la cirugía de esta área del cerebro, que es la que está ocasionando la persistencia de las crisis y la refractariedad o la resistencia a los tratamientos farmacológicos. Existen algunos criterios ya reconocidos a nivel mundial, y todos los centros de cirugía de epilepsia en Colombia o en cualquier parte del mundo tienen que tenerlos claros. Existen criterios para llevar a cirugía u ofrecer cirugía a pacientes adultos. Lo mismo, existen ya criterios reconocidos para cirugía en niños. La Liga Internacional contra la Epilepsia, la Asociación Mundial de Neurología han estudiado y aclarado y definido cuáles son los criterios para esto. Es importante que los grupos de cirugía de epilepsia se ciñan o nos ciñamos lo más estrictamente posible a estos criterios. Garantizan una mayor seguridad, un mejor resultado en el proceso de cirugía, y garantizan sobre todo que las personas que son candidatas a cirugía puedan llegar de la manera más temprana posible. Desafortunadamente, la brecha entre el diagnóstico de epilepsia refractaria, candidato a cirugía, la persona, y la realización de la cirugía en nuestro medio sobrepasa en la mayoría de los casos los 10 años. O sea, son 10 años en donde la persona podría haberse visto beneficiada de un procedimiento quirúrgico, pero se demoró mucho tiempo el proceso para llegar a esta decisión. Por eso los criterios debemos conocerlos todos los neurólogos pediatras, neurólogos de adultos, los neurocirujanos, para no dilatar
demasiado la oportunidad o el ofrecimiento de este tratamiento. Hay requisitos mínimos para poder plantear una cirugía en cualquier persona. El primero, repito, es el diagnóstico adecuado, tener claridad que es una epilepsia refractaria. La guía de práctica clínica de epilepsia del Ministerio tiene unos requisitos claros para hablar de centros de epilepsia nivel 3, nivel 4, que son los centros que manejan la complejidad o el paciente con la persona con epilepsia refractaria. Por norma en Colombia, todos los pacientes, todas las personas que tengan epilepsia refractaria deberán ser remitidos por su médico especialista o médico general o médico pediatra, el médico que los esté atendiendo, a centros de epilepsia nivel 3, nivel 4. En el caso de la cirugía, estos centros tienen unos requisitos mínimos para pensar y plantear el procedimiento quirúrgico a la persona. Exámenes de videomonitoreo electroencefalográfico, que puede ser de 32 o en algunos casos de 64 o más electrodos, canales. Exámenes que pueden ir desde 24, 48 hasta 120 horas, dependiendo de la necesidad del diagnóstico. Se requieren exámenes de imágenes de resonancia magnética con capacidad de equipos mínimo de 1.5 Tesla. Esta es la capacidad del equipo. Hay en nuestro medio equipos de 0.5 y equipos de 3 Tesla. En ningún caso una persona se lleva a cirugía con un examen de 0.5. Se necesita mayor capacidad y mayor potencia para poder definir la zona del cerebro que está fallando o que está potencialmente para ser operada. Se requiere evaluación por neuropsicología, en algunos casos por psiquiatría o psiquiatría infantil, la valoración obviamente por el neurólogo o neuropediatra experto en epilepsia, y el requisito indispensable que dice la guía de práctica clínica del Ministerio es el entrenamiento que requiere el neurocirujano de estos centros. Se requiere que sea un entrenamiento formal en cirugía de epilepsia y ojalá con una experiencia suficiente. Entre más experiencia, mejores los resultados del procedimiento de cirugía. El principio de la cirugía de epilepsia es retirar al máximo la zona, el área, la cantidad de cerebro que ocasiona la epilepsia. Prevenir en lo más que se pueda la resección de cerebro sano. O sea, el daño en cerebro sano debe ser mínimo y no quitar, no resecar, no desconectar áreas importantes o lo que llamamos elocuentes. ¿Cuáles son las áreas elocuentes? Áreas de memoria, áreas de lenguaje, cuyo caso, si se van a ver comprometidas, probablemente se rechace o no se elija el tratamiento quirúrgico. No es uno de los objetivos controlar las crisis de epilepsia si la persona va a quedar con una secuela mayor o más importante a nivel de memoria o a nivel de lenguaje. Esto es algo que se debe evaluar muy bien en los grupos de cirugía. En la evaluación electrofisiológica, en la videotelemetría o en el monitoreo videoelectroencefalográfico, es importante evaluar muy bien y observar dónde está empezando el corto, dónde está iniciándose el área de descarga eléctrica y hacer una correlación adecuada con la resonancia. Los tres pilares más importantes en el diagnóstico de epilepsia son la clínica, o sea, la historia clínica y el examen que haga el especialista, la correlación con las imágenes diagnósticas con la resonancia y la correlación con la electroencefalografía. Si las tres coinciden, clínica, neuroimágenes y electroencefalografía, las posibilidades de un muy buen diagnóstico y la elección del mejor tratamiento son más altas.
Otro ejemplo, electroencefalografía y monitoreo, en donde el médico neurofisiólogo estará evaluando dónde empieza la actividad eléctrica, ya sea despierto, ya sea en sueño, y poder ver detalles que permitan definir dónde es que está empezando la actividad eléctrica, y si la persona coincide con las imágenes, entonces habrá un candidato para cirugía con muy buen pronóstico. La zona de inicio de la crisis suele ser la más importante. Lo que los neurólogos o epileptólogos buscamos es precisamente definir dónde está empezando el corto. Una vez inicia, a los pocos segundos puede propagarse este corto, y ya es más difícil definir dónde es que está iniciando la actividad eléctrica. Acá en estos casos se define dónde está empezando la actividad eléctrica, y le permite a los clínicos hacer una correlación y definir qué áreas se podrán operar. Como decíamos, los tres pilares: una buena resonancia, la parte de videoelectroencefalografía, y es indispensable una evaluación neuropsicológica. Nuevamente, la evaluación eléctrica, las neuroimágenes, observar dónde está la lesión del cerebro y dónde está la correlación con la electroencefalografía. Se hacen diferentes tipos de exámenes. En este caso es una persona que tiene un tumor en su cerebro, y mediante la resonancia y unos software especiales de imágenes se logra definir lo que se llama la volumetría o el tamaño real de esta lesión que se va a llevar a cirugía. Eso le permite al neurocirujano plantear la técnica más adecuada y evitar que áreas del cerebro que están sanas se puedan llegar a comprometer. La cirugía de epilepsia ocasionada por un tumor debe enfocarse más como cirugía de epilepsia y no solamente como la resección o la cirugía para quitar el área de tumor. Debe plantearse muy bien dónde es que está empezando el corto y si ese tumor ha ocasionado algún daño adicional al cerebro cercano al tumor. Esto es lo que se llama la volumetría. Se observa el cerebro, ya se ha planeado, nunca se debe llegar a una cirugía sin haber planeado qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a operar. Durante la cirugía, con alguna frecuencia, en algunos casos es necesario monitorizar esa área del cerebro que ya se ha definido que se va a operar, y durante la cirugía se colocan estos electrodos encima del cerebro para poder hacer el monitoreo y el neurofisiólogo orientar al neurocirujano de cuáles son las áreas del cerebro que se podrán operar y cuáles no deberían operarse porque pueden llevar a un deterioro de la condición. En otras palabras, con el monitoreo electroencefalográfico lo que se está mejorando es la capacidad técnica del neurocirujano para retirar el área necesaria, mínima, para que la persona logre un control de sus crisis epilépticas sin comprometer cerebro sano. Estos son los electrodos y esto es lo que estará monitoreando el neurofisiólogo. Se hace una resonancia, una radiografía simple durante la cirugía para garantizar y ver que hayan quedado colocados de manera adecuada. Una vez se define y se delimita el área del cerebro, pues obviamente se procederá a la cirugía y a la resección del área mínimamente necesaria para un muy buen control, preservando, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de cerebro que está sano. Otro ejemplo, en algunos casos la persona se le tendrá que colocar los electrodos y se llevará nuevamente un monitoreo durante varios días para poder definir el área del cerebro que está desencadenando las crisis. Estos son pocos casos, pero a veces es necesario hacer este procedimiento antes de la cirugía definitiva. Diferentes tipos de cirugía.
Aquí tenemos la hemisferectomía, que es retirar o desconectar un hemisferio cerebral, el derecho o el izquierdo. Es una cirugía bastante grande. Se utiliza cuando hay lesiones por infarto de cerebro, trombosis, cuando hay alteraciones de la estructura o malformaciones grandes que se llaman hemimegalencephalias, en algunos síndromes específicos neurológicos. Aquí vemos un ejemplo, todo un hemisferio que está mal hecho, mal formado. Acá tenemos toda la resonancia con un hemisferio diferente al otro, la lesión por un infarto cerebral, y este hemisferio está tan dañado que prácticamente es necesario retirarlo completamente. A pesar de ser una cirugía grande que retira prácticamente todo un hemisferio, los resultados suelen ser muy positivos en cuanto al control de crisis y en cuanto a la calidad de vida de la persona. Es una cirugía que se hace más frecuente en niños y en adolescentes, por el tipo de malformaciones son más frecuentes en esta edad. Son epilepsias que deben utilizarse, que son cirugías que deben realizarse de manera temprana. Las epilepsias definidas como catastróficas, por ejemplo, en el Sturge-Weber o en la hemimegalencefalia, sabemos que las personas no van a responder con medicaciones y no hay razón para dilatar durante muchos años la decisión de este manejo quirúrgico. Es un tipo de cirugía con unos resultados bastante favorables. Ustedes pueden ver 70-80% de buenos resultados en cuanto a control de crisis, generalmente con resultados no tan severos para la persona y recuperables en la mayoría de los casos con procesos de rehabilitación y de terapia de neurorehabilitación posterior a la cirugía. Otras cirugías que son la callosotomía, que es separar el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, cortar una estructura que se llama el cuerpo calloso. La transección subpial es desconectar, no retirar, no quitar partes del cerebro, sino se hace una desconexión. Es una cirugía compleja que requiere mucha experiencia por parte del cirujano, también con muy buenos resultados, y que hoy en día se está mezclando la transección subpial con cirugía como la callosotomía o la resección de partes del cerebro. O sea, en una misma cirugía se utilizan diferentes técnicas que ya han sido definidas en la discusión de la Junta Médica Quirúrgica realizada antes del procedimiento. Otra técnica es el estimulador de nervio vago y la estimulación cerebral profunda, que ya mostraremos algunos ejemplos. La callosotomía, entonces, es la separación del cuerpo calloso. Se utiliza en los casos en donde las personas no tienen un área específica para resecar, o sea, no hay una lesión focal, o en algunos tipos de epilepsia en donde la crisis más frecuente son las que llamamos atonías. El control de crisis es bastante favorable, 80% en la mayoría de los casos, con una disminución en los años siguientes, pero se mantiene con un 50-60% de control favorable de crisis a más de 2 años después de la cirugía. La indicación más aceptada, lo que llamamos los drops attacks o crisis atónicas, las pérdidas de tono. También se utiliza en el síndrome de Lennox-Gastaut, en el síndrome de West, en algunos casos de estatus epiléptico que no hay control adecuado de las crisis, el paciente está en unidad de cuidado intensivo y su epilepsia está llevando a un estado epiléptico no controlado. También podemos utilizar este tipo de cirugías. En epilepsias del lóbulo frontal, cuando la resonancia es normal, o sea, no hay una alteración estructural en el cerebro, la callosotomía es una alternativa quirúrgica. Esta es la técnica de transección subpial. El neurocirujano hace con un bisturí especial, hace una desconexión del cerebro, no una resección,
y se utiliza principalmente en un tipo de epilepsia que se llama el síndrome Landau-Kleffner, que es una pérdida de lenguaje, un compromiso importante del lenguaje secundario a una descarga eléctrica epiléptica permanente en una zona específica del cerebro, que es el área de Wernicke. La respuesta a esta cirugía es muy variable, puede presentar entre 30% hasta un 78-80% de control de crisis y mejoría incluso en el lenguaje. Este es el estimulador de nervio vago. Una tecnología similar al marcapasos para el corazón, pero es un marcapasos para el cerebro. Este es un generador de corriente que va conectado a un cable que se coloca en un nervio, que es el nervio vago, y a través de este se envía al nervio vago del lado izquierdo, perdón, a través de este se envía corriente al cerebro y se puede, una vez la corriente llega al cerebro, se puede propagar o distribuir a ambos lados, a todo el cerebro. De esta manera, la corriente enviada por el estimulador, el generador, evita o disminuye la presentación de la descarga anormal y que la persona presente la crisis epiléptica. Algo muy importante es que en estudios que se han realizado con este tratamiento se ha demostrado que el estimulador de nervio vago puede en algunos casos incluso ayudar a mejorar no solamente las crisis epilépticas, sino en algunos casos mejora memoria en las personas que tienen este tipo de tratamientos. Los efectos secundarios son realmente pocos, se presentan durante el estímulo eléctrico y generalmente las primeras semanas después de la cirugía. La mayoría de personas toleran muy bien funcionamiento eléctrico y la sensación básicamente es una sensación de tos o de resequedad a nivel de la garganta que, como repito, la mayoría de las veces es transitorio. Control de crisis con estos tratamientos es muy variable, pero generalmente se acerca al 45-50%. Hay personas que pueden presentar controles de crisis superiores y en algunos casos hasta el 100% o dependiendo la respuesta o el tipo de epilepsia puede ser menor. Pero el promedio, sobre todo en niños, es del 45 a 50% de control adecuado de crisis. Hay también indicaciones específicas, no todas las personas con epilepsia son candidatos para utilizar un estimulador de nervio vago, principalmente cuando no hay un manejo quirúrgico receptivo como los que comentamos anteriormente. La utilización del estimulador es una alternativa en estos casos. Esta es la técnica, el cirujano implanta en el cuello, aquí está el nervio vago, hay que tener mucho cuidado porque aquí pasa una arteria carótida y el nervio vago, que es muy grueso, es uno de los nervios más gruesos de lo que conocemos como los pares craneanos, que son los nervios que salen del cerebro a llevar la corriente o llevar la información hacia la parte externa del cuerpo y lo mismo llevar información del exterior hacia el cerebro. Es una cirugía relativamente corta, de bajo riesgo. Durante la cirugía se implanta, se coloca el generador de corriente, se prende y se programa inicialmente durante la cirugía, posteriormente se apaga y a la semana aproximadamente después de implantado se prende nuevamente y el epileptólogo inicia la programación del estimulador de nervio vago. Es corriente y se utiliza una computadora de mano y un transductor para hacer la programación del estimulador. Otro tratamiento que utilizamos actualmente es la estimulación cerebral profunda, muy conocida para tratamiento de Parkinson. Se colocan unos electrodos en el cerebro y para esto se requiere una institución de mayor complejidad, centro de cirugía de epilepsia nivel 4. La persona se le coloca un aro especial, se llama aro estereotaxia,
se hacen los planeamientos quirúrgicos, se requiere durante la cirugía realizar exámenes de tomografía frecuentes para poder colocar e insertar los electrodos en sitios específicos ya planeados previamente antes de la cirugía. Acá el neurocirujano utiliza el aro de estereotaxia, son unos cortes quirúrgicos muy pequeños en la piel de la piel y el cráneo, y se introduce el electrodo hasta la zona que está ocasionando la descarga de epilepsia. Aquí vemos cómo quedan colocados en el cerebro y aquí empieza a hacer la actividad eléctrica similar al nervio vago, pero ya directamente dentro del cerebro. En conclusión, la cirugía de epilepsia es una técnica que ha mostrado suficiente evidencia. Aquí les muestro un artículo del doctor Samuel Weby. El doctor Weby actualmente es el presidente de la Liga Mundial contra la Epilepsia, la Liga Internacional, trabaja en Canadá, en Ontario, y es una de las personas que más ha trabajado y más ha publicado en el tema de cirugía de epilepsia. Importante, es una alternativa a la cirugía para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia refractaria, fármaco resistente. 2/3 de los pacientes logran estar libres de crisis, comparado a un 8% con la terapia farmacológica cuando no ha respondido la medicación, y esto es muy importante tener esa claridad. Son pocos los tipos de epilepsia, los síndromes en donde la cirugía es la primera o la segunda elección. Generalmente es cuando el tratamiento juicioso y adecuado con las medicaciones no ha dado el resultado adecuado. Lo más importante, la morbilidad o las secuelas de la cirugía son bajas en general y van a depender principalmente de la experiencia y capacidad de entrenamiento que tenga el grupo de cirugía. En esto quiero finalizar haciendo énfasis en este último punto. La cirugía de epilepsia es una cirugía compleja que generalmente puede tener muy buenos resultados, pero que requiere no solamente de alta tecnología, sino de un recurso humano entrenado formalmente y con experiencias suficientes. Hablen con sus médicos, hablen con sus grupos de apoyo tratantes y busquen apoyo en centros con reconocida experiencia. Los hay en las principales ciudades del país con muy buenos resultados en este tratamiento. Muchas gracias. Para terminar, nos gustaría que enviaran sus opiniones, recomendaciones y nos cuenten qué les quedó de aprendizaje de la videoconferencia. Estaremos pendientes de responder sus inquietudes a lo largo de la Semana Púrpura. Les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Somos Fénix Guerreros y Guerreras, Renacer con Amor, Familias Púrpura y Amigos Púrpura. En Instagram nos encuentran como @renacerconamor, @familias púrpura y @amigos púrpura. En Twitter nos encuentran como @amigos púrpura. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Amigos Púrpura. Que tengan una excelente mañana.